Entonces hoy traigo preparados dos ejercicios que mi intención es que vosotros midáis y os saquéis información. Son dos tests que vamos a hacer. En uno vamos a contar del 1 al 5 y en el otro vamos a hacer otro baremo diferente. Pero en los dos lugares lo que yo quiero es que ustedes se queden con una cartografía real de cómo son en los vínculos y que aquí empecemos a preguntarnos y nos vamos a medir, a tomar unas cuantas notas. Yo voy a hacer unas preguntitas de manera que luego nos quedemos con unas muy buenas reflexiones para que este clima lunar que nos acompaña pues nos enriquezca a cada uno de nosotros. Pueden buscarse su cuadernito si lo tienen a mano, cerca, porque lo que vamos a hacer son escalas de observación, que se llama. Escalas de observación para la que la psique, la conciencia, pueda encontrar caminitos para preguntarse cosas que uno no habría caído, cosas que a lo mejor ni siquiera, si no vienen de fuera, ni siquiera se las pregunta. ¿Cuál es la intención? Mis preguntas son buenas, pues sí, porque las he elaborado yo, pero lo rico, lo interesante y lo nutritivo es vuestras reflexiones después de haber pasado por estos test de observación propia. El primero se llama, una cartografía que yo he elaborado, se llama vínculo consciente. Pueden poner ahí vínculo consciente. Y lo que vamos a explorar a través de diferentes preguntas es cómo yo me presento en el vínculo, cómo yo me muevo en el equilibrio, cómo yo lo idealizo o lo proyecto, o cómo yo lo utilizo como límite y verdad. Y así, pues nos quedamos con buenas narrativas. La primera pregunta, por ejemplo, que va en la temática de la presencia en el vínculo, nosotros atendemos ahora aquí a la pregunta y de manera muy honesta y espontánea vamos a responder solo sí o no. Yo sé que es comprometido, porque esa es mi tarea, comprometeros. Si yo pusiera aquí sí, no, regular, a veces, vamos, un poquito más y después, pues le estaría yo dando de comer a una mente lógica, racional. Se trata de que tú te des cuenta que, bueno, en el fondo sí, pero no lo haces tanto. Voy a poner como que no. O sí porque sé que sí, o no porque sé que no. Sí o no, yo sé que es agobiante y que reduzco de una manera muy agresiva la complejidad de todos vosotros, pero estamos en un aula de trabajo y por eso se trata de enfocarnos con mucha precipitación para sacar el contenido mayor de nosotros. Entonces, con mucha honestidad, con mi bolígrafo en la mano, solo me tengo que preparar para poner sí, no, sí, no, sí, no, y luego haremos nuestros conteos de sí y nuestros conteos de no. El nombre del test se llama vínculo consciente. Y la primera pregunta dice así, respondiendo sí o no, ¿vale? ¿Te sientes tú mismo cuando estás con alguien importante? Y respondo sí o no. Recuerden que esas respuestas son para vosotros, que nadie las va a ver y que se permiten explorar con honestidad, sin pensar mucho y sin generar respuestas varias. La segunda pregunta dice, ¿puedes expresar lo que sientes sin miedo a perder al otro? Simplemente, mi sí o mi no. ¿Escuchas realmente al otro sin preparar tu respuesta? Y vamos a ir con nuestra máxima de honestidad que nos traerá respuestas claras de nosotros. Nerea quiere que pase, voy a empezar desde el principio. La segunda. La segunda pregunta dice, ¿puedes expresar lo que sientes sin miedo a perder al otro? Y nuestra cuarta pregunta dice, ¿te cuesta sostener el silencio en un vínculo? ¿Y la tercera? Vale, voy a repetir la cuarta. ¿Te cuesta sostener el silencio en un vínculo? Y ahora vuelvo a la tercera a petición de Nerea. ¿Escuchas realmente al otro sin preparar tu respuesta? Y nos vamos ahora. Dime Gema, ¿qué necesitas? Yo la Vamos a hacer cuarta. La última. un momento. Vamos a hacer un repaso de todas, ¿vale? Los que tengan su respuesta fija ya la dejan fija, simplemente para ubicar este primer bloque de entrada. La pregunta primera dice, ¿te sientes tú mismo cuando estás con alguien importante? La siguiente pregunta dice, ¿puedes expresar lo que sientes sin miedo a perder al otro? La tercera pregunta dice, ¿escuchas realmente al otro sin preparar tu respuesta? La cuarta pregunta dice, ¿te cuesta sostener el silencio en un vínculo?
Y la última pregunta de este bloque dice, ¿te adaptas demasiado para evitar el conflicto? ¿Sí o no? Simplemente así, porque lo que vamos a sacar es nuestro propio guión, nuestras propias lecturas internas. Y vamos a dar un pasito más allá y vamos a seguir explorando. La siguiente pregunta, ¿vale? Viene a explorar un poco el equilibrio que nosotros procesamos en el dar y en el recibir. Y la primera pregunta a la que yo tengo que estar atento, atenta es, ¿siente que das más de lo que recibe? ¿Sí o no? Y colocamos ahí nuestra respuesta directa. Esta es la primera pregunta del segundo bloque. ¿Sientes que das más de lo que recibes? ¿Sí o no? Yo os invitaría a que solamente estén atentos al sí y al no, y si acaso se desvelen en vuestros espacios de respuesta algún tipo de contenido, porque aquí lo importante es la atención de escucha silenciosa vuestra y vuestras respuestas. La siguiente pregunta, ¿vale? Dice, ¿te cuesta recibir sin sentirte en deuda? Y respondo sí o no. La siguiente pregunta dice, ¿pides lo que necesitas con claridad? Si se quedan atrás por copiar las preguntas, no voy a responder, ahora recordarla otra vez, ¿vale? ¿Pido es lo que necesitas con claridad? Y la persona atiende sí o no. La siguiente pregunta dice, ¿das esperando algo a cambio? Y respondo sí o no. Y la última pregunta de este bloque dice, ¿te sientes responsable de cómo se suele sentir el otro? Bueno, es que son bastantes, entonces quiero hacer los dos bloques de exploración con vosotros para que se quede ahí las dos reflexiones bien ancladas en el cuaderno, que es lo interesante luego a copiar la reflexión final. El tercer bloque de exploración va a hacernos preguntas tipo para ver cómo idealizamos dentro de los vínculos, obviamente. Y la primera pregunta dice, ¿tiendes a ver al otro como especial al principio? Cuando conoces a alguien, ¿tiendes a ver al otro como especial en los principios? Y ponemos ahí, sí, me pasa, no, sí o no. Al loro que la pregunta dice si es tu tendencia, si tiendes, ¿vale? Entonces, sí o no. La siguiente pregunta dice, ¿te decepcionas cuando el otro no cumple tu expectativa? Y pongo sí o no. La siguiente pregunta dice, ¿te cuesta ver defectos en alguien que te gusta? ¿Te cuesta ver defectos en alguien que te gusta? La siguiente pregunta dice, ¿te enamoras más de la idea que de la persona? Y la última pregunta de este bloque dice, ¿te sueles descubrir justificándote lo que te incomoda? ¿Te sueles descubrir justificándote lo que te incomoda? Nuestro siguiente apartado nos lleva a pensar ahora en los límites y en la verdad. Y la primera pregunta que vamos a escuchar es, ¿puedes tú decir no sin culpa? Y ponemos ahí nuestro sí o nuestro no. ¿Puedes decir no sin culpa? La siguiente pregunta nos acompaña y nos pregunta, ¿callas cosas importantes para no incomodar? ¿Sí o no? Recordamos que solo son nuestras respuestas y nos van a ayudar a hacer una lectura mayor, no nos están juzgando las preguntas, sino ayudándonos simplemente a encontrarnos con una reflexión final. La siguiente pregunta dice, ¿te alejas cuando algo te duele en vez de expresarlo? Y la siguiente pregunta dice, sé honesto contigo misma, ¿te cuesta poner límites claros?
Y ponemos nuestro sí o nuestro no. Y la última pregunta de este bloque dice, ¿sientes que pierdes energía en ciertos vínculos? Y ponemos ahí sí o no. ¿Sientes que pierdes energía en ciertos vínculos? El bloque 5, al que vamos a entrar ahora, nos va a testar un poco la relación con nosotros mismos. Y la primera pregunta que vamos a abordar es, ¿disfrutas de tu propia compañía? Y somos honestos, ponemos ahí o sí o sí no. ¿Disfrutas de tu propia compañía? Siguiente pregunta. ¿Te hablas con respeto interno? Nuestra siguiente pregunta. ¿Te sostienes cuando algo emocional se activa? La siguiente pregunta un poco más honesta. ¿Buscas en el otro lo que no te das? Y nuestra última pregunta de este bloque dice, ¿te abandonas para sostener una relación? Recordamos que estas preguntas tendrían millones de matices y que todas serían válidas, pero que aquí nos estamos estrangulando entre un sí y un no, para luego extraer una reflexión más profunda de nosotros. Estas preguntas, obviamente, si yo la tuviera que hacer en un espacio de consulta o de acompañamiento terapéutico, sería una pregunta abierta con millones de matices, porque no se sabe nada de una persona cuando se le obliga a decir sí o no. Pero aquí estamos haciendo análisis de autoobservación. Por eso yo os pongo entre el sí y el no. Porque cuando dices, ¿te abandonas para sostener una relación? Pues yo creo que sería un sí total, pero porque es que somos hijos de esa cultura, de la tendencia a que para que alguien se nos quede, pues pasa por abandonarnos nosotros, porque si nosotros tenemos un miedo que flipas en nosotros mismos, pues entonces no somos nosotros mismos por tal de mantener que el otro no esté ahí mirando. Y ahora estamos todos como medio despertando. Entonces la mayoría también de estas respuestas son culturales, pero se dan en nosotros. Este trabajo nos ayuda ahora luego a verlas en la reflexión cuando contemos los sí y cuando contemos los no. El último bloque de esta parte, que es el bloque 6, nos pone delante la madurez vincular, con algunas 6 preguntas más. Y esta primera pregunta dice, ¿puedes ver tu parte cuando suceden los conflictos delante de ti? Obviamente aquí, por ejemplo, no siempre en un conflicto puede tener que ver nuestra parte, pero aquí la pregunta nos esboza en un supuesto imaginario donde aparece un conflicto delante de ti, ya ha aparecido alguna vez, todos aquí tenéis edad como para haber tenido alguno, y desde esa experiencia que rescatas puedes decir, oye, pues mira, pues sí, 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 no soy como para decir un no, no, todo culpable es el otro, si lo que a mí me pase por tu culpa. Puedes ver tu parte en los conflictos y ahí ponemos nuestro sí o nuestro no. La segunda pregunta sería, ¿repites patrones en tus relaciones? Y ya solo darnos cuenta de si es un sí o un no nos ayuda. ¿Repites patrones en tus relaciones? Siguiente pregunta. ¿Te responsabilizas de tu deseo? Y siguiente pregunta. ¿Sabes cuándo quedarte y cuándo irte? Y nuestra última pregunta de esta parte del bloque dice, ¿sientes que eliges tus vínculos con conciencia? Entonces recordamos que no hay puntuación perfecta, que lo único que hay es patrones, patrones que se repiten. Este es un test que va a estudiar los patrones y que nos va a dejar por eso haciendo un propio autoanálisis a nosotros, pero nunca hay una respuesta que es perfecta. Patrones, ¿vale? Este test nos mide nuestros propios patrones. Si hay muchos sí, empezamos a contar y que cada uno tenga su idea, cuenten sus sí, cuenten sus no y pongan ahí pues lo que sea que te saliera, tantitos sí, tantitos no.
mientras yo estoy contando mis sí y mis no, pues yo voy a ir diciendo algunas cositas por aquí. Muchos sís significa, y lo vamos a apuntar ahí en el cuaderno para que pueda luego acompañarnos a nuestra reflexión. Ponemos adaptación, culpa, idealización. Adaptación, culpa, idealización. Y abajo ponemos tendencia a ceder o a perderte en el vínculo. Otra lectura para los muchos sí serían estas tres palabritas: evasión, silencio y distancia. Evasión, silencio y distancia. Y aquí abajo vamos a poner tendencia a retirarte o no saber sostener el encuentro. Tendencia a retirarte o no saber sostener el encuentro. Otras tres palabritas que nos vamos a apuntar ahí serán presencia, límites y responsabilidad. Y aquí vamos a poner rasgos de capacidad vincular. Rasgos de capacidad vincular. Y si he observado muchos nos entre mis respuestas, digamos que tenemos que poner ahí el vínculo interno necesita atención. Ese sería el único frase si hemos encontrado muchos nos. El vínculo interno necesita atención. El vínculo no empieza cuando aparece la otra persona frente a nosotros, empieza mucho antes. En cómo tú te habitas, en cómo tú te miras, en cómo tú te hablas. Eso va a definir el vínculo. Digamos que el otro no crea ninguna relación contigo, el otro solo te revela quién eres tú. Esto sería lo que quiero que lo integremos sanamente y lo vamos a poner ahí. El vínculo no empieza cuando aparece el otro. Porque esa es la gran fantasía que hemos mantenido estos dos últimos 200 años, que existe algún lugar en un vínculo que va a empezar cuando esté la presencia del otro. El vínculo, como todo vínculo, empieza en el lugar donde nosotros nos habitamos. Cómo tú te hablas, cómo tú te miras, cómo tú te sostienes en silencio, será como tú ames en voz alta. Todo lo demás no nos va a valer. Y yo no digo aquí que nosotros seamos gente de que hemos experimentado esas sensaciones, no, porque no hemos podido, con lo cual no es que haya aquí buenos y malos, ni tarados o no tarados, sino que somos una conciencia humana experimentando una quiebra de paradigma. Entonces nosotros, como vínculo, como gente, como sociedad, como cultura, vincularmente, no hemos podido crear nada. Ahora, gracias a estos grupos que se arman de conciencia, gracias a que se descargan las frecuencias oportunas, empezamos a darnos cuenta que para vincularse, el principal vínculo es con uno mismo. Entonces, si tú ni siquiera sabes lavarte los dientes tranquilo o caminar por la calle tranquilo o dar un paseo solo tranquilo, porque ¿qué te hace pensar que vas a tener un buen vínculo? No. Por eso este año se nos vuelve muy aterrizado todo, porque todo comienza con uno mismo. Todo comienza con uno mismo, campo creador de potencialidades delante de ti. Entonces, para reforzar vínculos, para hacernos buenos en los vínculos, pues realmente soltamos la fantasía vincular y nos damos cuenta que nadie está creando nada, sino que cuando las personas aparecen delante de nosotros, ese vínculo nos revela la posibilidad de poder vernos. Pero todo el trabajo, como siempre, empieza en uno mismo. Cómo uno se habla, cómo uno se habita en silencio y sobre todo cuando nadie lo ve. Esta es la salud de un vínculo sano. La capacidad que tú tienes de habitarte, de sostenerte cuando nadie te ve, cómo te hablas desde ahí. Y eso es lo que mide la magnitud de una persona con su capacidad para poder entregar algo vincularmente. Por eso digo que si ni siquiera puedo lavarme los dientes tranquilo o fregar atendiendo mis manos, el agüita, el chorrito, lo que cae con enfoque presente, vamos aterrizando que entonces vincularnos será todo un desastre. Si ni siquiera hemos atravesado estas primeras experiencias suaves, armónicas, presentes en nuestro cuerpo y con nosotros mismos.
También nosotros somos una generación bisagra que está haciendo un trabajo precioso para las siguientes generaciones.